bienvenido una vez más a la jornada republicana que en el mes de abril siempre organizamos en Cuba. Esta es ya la sexta edición que la organizamos con el objetivo de que no se pierda el hilo de la memoria, ¿no? Pero cuando nos planteamos esta sexta jornada, también planteamos un poco también mirar a lo que es el presente y lo que es el futuro, ¿no? del movimiento republicano, de cuál es nuestra postura, dónde estamos y dónde queremos ir, ¿no? Por aquí han pasado mucha gente durante estos 6 años, como por ejemplo Rafael Calero, como por ejemplo Diego Iceño, nuestros compañeros de Orihuela, de la Asociación Cultural Viento del Pueblo, y siempre hemos tratado ponencias, digamos, en torno a la recuperación de la memoria histórica. En esta jornada, en esta sexta edición, nos planteamos la posibilidad de recortar por un lado la jornada. Como bien habréis visto, las 5 ediciones anteriores las hacíamos en 3 días, viernes y sábado lo dedicábamos a las ponencias, y el domingo seguíamos haciendo lo que es la ofrenda floral en el cementerio, en el monumento a los caídos en aquellos fatídicos días de 1936, y el recital poético. Nosotros en esta edición, como bien he dicho antes, pensamos en acortar un poco la jornada. Como habréis podido observar, las hemos dejado en lo que es el sábado, el día de hoy, para las ponencias, y qué casualidad que hoy es 14 de abril, hoy es el día en el que se conmemoró, se proclamó la Segunda República, el 14 de abril de 1931. Pero bueno, qué mejor día, ¿no?, para plantear 2 ponencias sobre lo que es presente y futuro del movimiento republicano, ¿no? En esta edición contamos con la estimable colaboración aquí de Manuel Ortega Fernández. Él es maestro en Córdoba, él es docente, y además es miembro de la Asociación de Docentes por la Recuperación de la Memoria Histórica de Andalucía, que nos va a traer la ponencia precisamente que se titula así: Memoria Histórica, Presente y Futuro. A continuación cogerá el turno de palabra el compañero Julio Díaz, secretario de organización del PSPE, que nos trae la ponencia sobre cuál es la propuesta republicana del PSPE. Bueno, yo nada más tengo que decir, simplemente daros la bienvenida a todos, y sin más os paso con Manuel, que él desarrolle su ponencia, que seguro que es muy interesante para todos nosotros, y muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias por venir. Bueno, buenas tardes, republicanas. Y bueno, los compañeros nos plantearon la propuesta de la moción, pues aunque estábamos en la otra punta de Córdoba, en la zona de Azuay, que ya sabéis que se mantuvo en territorio de República hasta el final de la guerra, pues dijimos, bueno, pues vamos y hacemos el esfuerzo. Al plantearnos el tema de la memoria histórica, nosotros queríamos hacer un cambio fundamental y esencial. El movimiento memorialista, con el trabajo que está haciendo en todo lo referente a las exhumaciones, lleva ya un trabajo muy avanzado, un recorrido ya muy consolidado, y de hecho en el BOJA de hace unos días la Junta de Andalucía ha publicado las próximas exhumaciones que se van a realizar en todo el territorio de la provincia. Han puesto también a disposición un escrito de autorización para los familiares que quieran hacer las pruebas de ADN para notificárselo en la Oficina de Memoria Histórica de la Junta de Andalucía. Y esto es un matiz importante: no es que una asociación tramite todos estos procesos, sino que la Oficina de Memoria Histórica, constituida la Junta de Andalucía como un elemento público, gestione y garantice todo este proceso. Esa parte de la tragedia que sucede durante 1936, y que es una estrategia perfectamente diseñada por parte de los golpistas y de la dictadura para la aniquilación física de toda posibilidad de respuesta por parte de la ciudadanía, organizada o sin desorganizar, ha servido de modelo para lo que posteriormente se ha aplicado en Argentina, en Chile y en todos los países donde la dictadura ha funcionado. Mira, aquí en la España que decían en el siglo XVIII, se inventó el robo de niños, se inventó la desaparición,
y se inventaron todos los procesos que se han realizado en Chile, Argentina y en cualquier otro país donde la dictadura haya comenzado a funcionar con la misma técnica, que es la aniquilación y la desaparición del opositor y de cualquier persona que fuera a manifestar pues, cualquier elemento de rebeldía. ¿Eso a qué nos lleva? Ese proceso de aniquilación, que si habéis leído a Orwell alguno en la novela de 1984, cuando ellos hablan de neolengua o de reescribir la historia, de la historia, también se inventó en ese periodo aquí. Es decir, ahora mismo nosotros estamos en una fase donde la historia se ha vuelto a escribir, donde aquí no pasó nada, y si pasó es porque se lo merecían, porque eran malas personas. Eso ha ido calando en el diario y en el sentimiento de la ciudadanía, de manera que cuesta mucho trabajo hacer esa reivindicación. Y te encuentras que después de 40 años de que muriera el dictador, el representante de la dictadura, no la dictadura en sí, pues todavía tengamos nombres de colegios con nombres franquistas, calles con nombres franquistas, y la ciudadanía te diga, hombre, que toda la vida se ha llamado de esa manera el colegio, ¿no? Se ha llamado de toda la vida, no, se ha llamado desde hace un tiempo. Aquí lo que se ha hecho es un proceso de olvido y de reescritura de la historia. ¿Cuál era el papel que entendemos por el que nuestra asociación se constituye fundamentalmente? Primero porque los maestros y las maestras fueron el colectivo que sufrió la depuración más sangrienta y más bestial de todos los cuerpos. Es decir, aquí no quedó ni un maestro vivo que no cantara el carazo. Y si te daba por pensar, no ya ser socialista o marxista o comunista, sino por pensar, pues te sometías a un proceso de instrucción en el cual se te decía que tú no podías trabajar, que ni de maestro ni de nada, o sea que te morías de hambre. Entonces te quedaba una opción, era irte, eso si no te mataban directamente. Eso parece que se ha perdido, ¿no? Ese proceso de depuración que sufrió el colectivo de maestros y maestras, parece que no pasó nada. Y esa es la razón por la que nosotros nos hemos constituido. Al constituirnos nos constituimos como un elemento instrumental, al servicio de la ciudadanía para poner, digamos, en fractura todo este proceso de consolidación de la desmemoria y del falseamiento de la historia. Es decir, si tenemos colegios todavía con nombres franquistas, te dicen que José María Pemán no hizo nada, hombre, que era un poeta malo, pero era un escritor malo, pero un escritor, a fin de cuentas, se le olvida a la gente que José María Pemán firmaba la acta de fusilamiento. Es que era el que decía que este maestro es rojo, y lo firmaba. El señor no apretaba el gatillo, pero vamos, te ponía el papelito para que otro fuera y apretase el gatillo. Entonces no nos podemos olvidar de estas cosas ni nos vamos a olvidar. Y no por rencor, como dicen algunos, o guerra civilismo, sino simplemente por dignidad y porque esto no se puede permitir, porque si no estamos educando a las generaciones presentes y futuras en la normalidad de lo que son los actos de cualquier dictadura y de lo que ahora es el neoliberalismo este que nos están imponiendo, que fundamentalmente, pues con la ley Mordaza, por ejemplo, lo que hace es que tú, si tomas un derrotero que no le gusta, pues te pone una multa de 5.000 o 6.000 euros y ya ves quién es el guapo que va a casa con una multa de 5.000 o 6.000 euros, ¿no? Bueno, vamos a aterrizar un poquito. Cuando nosotros comenzamos a movernos, nos enteramos de que existe algo que se llama Dirección General de la Memoria Histórica. Todo el mundo sabía que existía algo que se llamaba Dirección General de Memoria Histórica. Lo que no sabía todo el mundo para qué servía la Dirección General de Memoria Histórica. Haciendo un poco de ironía, todavía no sabemos para qué sirve, pero bueno, nosotros nos vamos a limitar al funcionamiento que tiene la Dirección General de Memoria Histórica, que está recogida en una ley, que es la ley andaluza, y que por lo tanto vamos a reivindicar y a exigir que la ley andaluza se cumpla. ¿Cuál es la diferencia de la ley andaluza de memoria histórica con respecto a la ley estatal de memoria histórica? Porque la ley andaluza de memoria histórica tiene un régimen sancionador que no tiene la ley de memoria histórica estatal, con lo cual nosotros le podemos exigir a la Dirección General de Memoria Histórica que sancione, que es lo único que puede hacer. ¿Y por qué decimos que sancione? A partir de la primera acción que nosotros realizamos, que fue en Lucena, el 20N, que se hizo un acto franquista, la foto era para reírse, y por lo esperpéntica y lo absurda, si no fuera por el contenido tan trágico que tiene esa foto. O sea, ve a gente musculosa y esbelta, no eran ni musculosos ni esbeltos, pero disfrazados de falangistas en un acto, cantando el Carazón, pues no se puede tomar a choteo ni a risa, porque es que en Lucena fusilaron a muchas personas. Por lo tanto denunciamos y además tuvieron la delicadeza de hacer el acto franquista en el cementerio de Lucena, donde están enterrados los que fusilaron y asesinaron
después del 36. O sea que encima es lo que se suele llamar con ricochineo, ¿no? Yo voy a hacerlo aquí para que se sepa que he ganado, porque como he ganado y esto es mío, pues yo lo vuelvo a reivindicar. Cuando hacen ese acto, nosotros denunciamos ante la Dirección General de Memoria Histórica un acto porque contravenía lo que contiene la ley, el cuerpo de la ley, que dice que no se puede permitir ningún acto de enaltecimiento del franquismo. Como se estaba enalteciendo, ese acto de enaltecimiento, se denunció. Pero además pusimos en conocimiento de la Fiscalía esa situación por si pudiera haberse cometido algún delito. El camino de la Fiscalía se amplió también al señor subdelegado del Gobierno, que escribe libros sobre la División Azul, que es un historiador famoso en el mundo entero, ¿de acuerdo? Escribe libros sobre la División Azul, que es un tema muy interesante, y también se le metió en la denuncia. ¿Por qué? Y ahora vamos a ver el proceso. Porque la Dirección General de Memoria Histórica lo que sí hizo fue comunicarle a las subdelegaciones que esos actos pudieran estar contraviniendo la Ley de Memoria Histórica. Y en Granada, el subdelegado del Gobierno decidió que no se autorizaba el acto. Pero aquí el señor historiador de la División Azul sí autorizó el acto que se tuvo lugar en Lucena. Con lo cual se amplió la denuncia a Fiscalía para que se tomara conocimiento de la situación. ¿Qué sucede? Después de escribirle a la Dirección de Memoria Histórica 5 o 6 escritos, uno tras otro, porque no actuaban, no respondían, y enviarle más denuncias, nos responden que ellos se toman en serio su trabajo, que van a ser rigurosos, que van a aplicar el régimen sancionador, pero que están muy maniatados por lo que es el desarrollo de la ley. Había un político del siglo XIX, que era Cánovas, creo recordar, que decía: ustedes hagan las leyes, pero me dejen a mí los reglamentos. O sea, usted hace la ley más revolucionaria que quiera, yo haré el reglamento más reaccionario que yo sepa, y eso es lo que va a mandar. ¿Qué sucede? La Ley de Memoria Histórica todavía no desarrolla completamente el régimen sancionador, que es el decreto próximo que parece que va a salir. Y entonces sí podrán multar. ¿Y qué pasa con la vía de la Fiscalía? Pues la vía de la Fiscalía, como en el Código Penal no está estipulado ni contemplado el delito de enaltecimiento de los actos franquistas, pues no pasa nada. Porque si fuera delito de odio sí le podría haber causa penal, o si le ofendiesen los sentimientos religiosos a alguien, pues sí podría haber causa penal. Con lo cual nos encontramos con que muchas veces cuando hablamos de que tenemos una ley de memoria histórica y tenemos una serie de herramientas, esas herramientas no están completamente desarrolladas, y es lo que hay que exigirle a los que están en el Parlamento, que sean consecuentes y desarrollen esas herramientas en cuanto a lo que pueda ser régimen sancionador. Y evidentemente lo de cambiar el Código Penal es más complicado, pero habrá que ponerse a ello. No obstante, nosotros la última denuncia que hemos presentado, que ha sido en Estepa, porque un paso de Semana Santa llevaba un escudo de franquista del aguilucho, y además lo de la Grande Libre y todo eso, además de comunicarle a la Dirección General de Memoria Histórica que se estaba contraviniendo la Ley de Memoria Histórica, lo que le hemos comunicado es que como nos estamos ofendiendo los sentimientos religiosos, muchísimo además, nos los ofenden, pues que queremos que actúe, porque a mí el aguilucho me ofende mis sentimientos religiosos, porque claro, os puede parecer un absurdo, pero es que los sentimientos religiosos sí están amparados por el Código Penal. Tú ahora mismo vas a la iglesia y te cagas en algo, que es lo que se suele cagar uno cuando se pilla el dedo, por ejemplo, y te puede cagar más grande. ¿Cómo te denuncio? Conclusión, o no conclusión. Tenemos un recorrido que sí lo podemos trabajar en instituciones, ayuntamientos, diputaciones, en el sentido de exigirle a las administraciones que digamos que actúen en el marco de lo que es la Ley de Memoria Histórica. De hecho, se ha anunciado bombo platillo. Primero el tema de callejeros, los ayuntamientos tienen un tiempo para adecuar los callejeros a la Ley de Memoria Histórica, se ponga como se ponga el personal. Es decir, que tiene que cambiar y eliminar los nombres. Hay que fundamentarlo, que esos nombres sí contravienen la Ley de Memoria Histórica, pero bueno, eso es cuestión de estudiarlo. Y monumentos, todo tipo de iconografía que se refiere a la Ley de Memoria, que contravenga la Ley de Memoria Histórica, la podemos denunciar a la Dirección General de Memoria Histórica previamente a denunciarla al Ayuntamiento. Porque eso sí os lo aconsejamos. Nosotros lo que hacemos es denunciar primero ante la Dirección General de Memoria Histórica, luego comunicamos al Ayuntamiento. Porque si comunica al Ayuntamiento, el Ayuntamiento puede tramitar o no tramitar. Pero si le viene desde arriba, ya ese paso no lo hemos hecho y eso lo tenemos asegurado. Ahora viene otro decreto que establece, bueno, estaba también el de cambio del nombre del colegio, que habría que determinar qué colegio de Aguilar tiene el nombre franquista, y ya os digo que no hace falta que fuera el que apretaba el gatillo. O
sino los que estaban en los comités de depuración, que hay unos cuantos que se los ponen como maestros fabulosos y estaban en el comité que depuraba a los maestros de la localidad, con lo cual esa persona está contraviniendo la ley de memoria histórica. Y el último decreto se refiere a que se elimine todo tipo de simbología que exista en los ayuntamientos, en las localidades, porque pueden ser sancionados por, digamos, por la Consejería de Presidencia, que es donde está la ley de memoria histórica. En ese sentido, cuando hablamos de presente y futuro, habría que plantearse la ley de memoria histórica como una herramienta, como un instrumento, que lo tendríamos que conocer y que lo tendríamos que utilizar para generar las suficientes contradicciones como para que se destapen los fallos y se pueda actuar y evitar que esa neohistoria o esa falsa historia que nos están inoculando pues permanezca en el tiempo y se pueda cambiar. Ya digo que la parte de las sumaciones, digamos que por ejemplo en Andalucía puede darse que está avanzada y bastante consolidada. Lo que no está tan consolidado y avanzado sería la parte de eliminar toda esa memoria fascista y franquista que nos han ido introduciendo en la mente y que está ahí y que nos hace que muchas veces adoptemos como algo normal lo que no es tan normal o como que es algo de siempre cuando es de hace unos cuantos años. Y para terminar voy a poner un ejemplo muy sintomático de lo que es la utilización de los sentimientos religiosos por el franquismo. En Posadas hay una romería como la hay en todos los sitios, desde que se inventó el cristianismo para sustituir las fiestas paganas a la diosa de la fertilidad. Bueno, pues la romería de Posadas tenía una fecha establecida desde el año 1750 y tanto o algo así. Cuando llegan las gloriosas, porque es que además se entretuvieron en escribir hasta así, cuando llegan las gloriosas fuerzas de liberación de las glorioso alzamiento nacional a Posadas, deciden que hay que cambiar el día de la fecha de la romería y la cambian para conmemorar la toma de Posadas por las mencionadas fuerzas. Y desde que el año 1936 arrasaron Posadas, la romería tiene el día de la romería, es el día en que las fuerzas franquistas entraron en la ciudad. Y te dice la gente, hombre, es que la Virgen ha bajado toda la vida del Señor. No, no, ha bajado desde 1936. Por lo tanto, usted manda y está incumpliendo la ley de memoria histórica, que vamos a denunciar, pero claro, va a tener el recorrido que tiene. Pero que la hermandad está incumpliendo la ley de memoria histórica porque está utilizando una fecha franquista que además está el acta. El acta es para encuadernarla. El cura, el boticario, el sargento de la Guardia Civil y no sé qué otro más había. Vamos, que lea Pío Baroja de Cardó y ahí tiene la foto claveíta de lo que eran las fuerzas vivas. Y con esto que quiero decir que tenemos herramientas que tienen un recorrido muy limitado, pero bueno, que lo que nosotros tenemos que hacer es, y empezamos nosotros, es seguir utilizándolas, seguir chinchando todo lo que se pueda para que den, por lo menos, que generen inseguridad en los que antes estaban muy seguros. Y ya termino con esto. Bien, si os parece bien, vamos a pasar a la siguiente ponencia y una vez que Julio desarrolle su ponencia, abriremos un turno de palabra para que a uno o a otro de los ponentes que tenemos aquí hoy le hagáis las preguntas que queráis para resolver. Gracias. Bueno, me vais a disculpar las toses y esas cosas porque ando saliendo de un resfriado muy fuerte, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, excusarme. La verdad es que creo que si lo hubiéramos preparado conscientemente no hubiera salido tan bien, porque creo que la justificación práctica de la casi totalidad del argumento que yo voy a desarrollar presentando la propuesta republicana del PCP se demuestra en la exposición que acaba de hacer el compañero. De esa falsificación de la historia que se impone como verdad, y digo, se impone, no se plantea como verdad, se impone como verdad y se plantea como la única verdad posible. Y se plantea desde todas las instancias gubernamentales, a todos los niveles, porque en este país, referente a la memoria histórica, no ha habido lo que es la reivindicación únicamente justa, ¿no? Y
necesaria de verdad, justicia y reparación, lo más mínimo, sino lo que aquí ha habido ha sido una continuidad de la tiranía que en el 18 de julio del 36 decidió utilizar la violencia más criminal que ha conocido la historia de este país, pero dándole continuidad a una larguísima historia de violencia de las clases dominantes de este país sobre su pueblo, sobre el pueblo trabajador, sobre las clases trabajadoras de España, ¿no? Entonces, en eso, cuando enfrentamos, por tanto, una presentación de una ponencia de cuál es la propuesta republicana del PCP, pues obviamente nosotros no solo vamos a hablar del cambio de la jefatura del Estado, es decir, obviamente que nosotros estamos por cambiar, que no haya un rey, ¿no? Pues, lógicamente, ¿no? Además no queríamos un rey y ahora tenemos dos. Pero bueno, no, eso es evidente, e incluso estoy convencido que hay mucha gente que lo sitúa así. Tampoco incluso hablaremos de, cuando queremos sustanciar la propuesta republicana del PCP, del cambio de un color, de los colores de la bandera de España. Se entiende, la bandera de España, la bandera republicana, está ahí, la legítima bandera, y la legítima jefatura del Estado sería la del presidente de la República. Evidentemente, ni una ni otra, que hoy se nos sitúan en esa posición de única verdad, ¿no? Ni han sido eternos, ni son legítimos, ¿no? Por lo tanto, si que nosotros queremos hablar a fondo, y en ese sentido del partido, como partido de la revolución, ¿no? Pretende hacer un análisis donde si queremos hablar de nuestra propuesta republicana, lo que queremos es hablar de muchas más cosas. Lo primero que queremos hablar es de clases sociales, ¿no? De clases sociales en el poder. Porque si queremos hablar de república o monarquía, si queremos hablar de jefaturas del Estado, tenemos que hablar de carácter del Estado. Porque detrás de cada Estado hay unas clases sociales. Y ahí es donde vamos a empezar a fundamentarlo. Y nosotros, obviamente, nuestra posición es la de la clase trabajadora, los sectores populares del campesinado de este país, como clase en el poder, frente a las clases que históricamente, desde hace más de 500 años, en un desarrollo lineal, vienen ostentando el poder en este país. Y es hablar también de un proyecto nacional, un proyecto de patria, porque pareciera que la patria, los patriotas, los únicos son los fascistas, los únicos son ellos. No, los comunistas, y lo demostramos durante la guerra, y lo seguiremos demostrando siempre y cada vez que estamos en un frente de lucha municipal, obrero, medioambiental, de memoria histórica. Eso es la verdadera patria. La verdadera patria no es envolverse en trapos rojigualdas o en trapos de los colores que sean. La verdadera patria es el desarrollo de un proyecto conjunto para la totalidad de la población de un país. Un proyecto respetuoso. Y ese concepto de patria que nos han usurpado, esa palabra que nos han usurpado a raíz del golpe fascista del 36, eso tenemos que empezar, y ahí cuando hablamos del proyecto político republicano del PCP, lo tenemos que también nosotros construir. Muchos de vosotros y de vosotras habéis conocido a vuestros padres o a vuestros abuelos, que no tenían ningún problema en identificarse en un proyecto nacional, que era el proyecto nacional que triunfante, que a partir del año 31 empezaron a construir los sectores populares y las clases populares de este país. No tenían ningún problema. Sin embargo, ahora de repente, tras la victoria criminal, ¿no? Del fascismo en el 39, pues ellos se arrogan, ¿no? Hasta con el término ese de nacional. No eran nacionales, eran fascistas. Eran fascistas. Lo legítimo, lo nacional, lo republicano, eran los que defendían la República Española, ¿no? Por tanto, si queremos hablar del proyecto político republicano del PCP, tenemos que hablar de lo que conocemos para analizarlo, valorarlo, y es también hablar de nuestro propio proyecto para construirlo y extenderlo como propuesta que se capilariza, ¿no? Que se extiende entre el conjunto de la clase obrera y del pueblo, para desarrollarlo con capacidad de movilización, de movilizar a cada vez más amplias masas de la clase obrera, de esa propia clase obrera y de ese pueblo, ¿no? Entonces, como veníamos situando, ¿no? Porque yo quiero hacer
hombre, con el permiso del maestro, ¿no? Una breve repaso histórico, ¿no? Hasta hoy, con la excepción, como situaba, ¿no? De ese periodo republicano, que fundamentalmente situó no tanto en el 14 de abril del 31, sino en el 12 de febrero del 36, con la victoria del Frente Popular, porque después estuvo el Bienio Negro y estuvo toda la represión sobre el movimiento obrero, y aquí tenéis Casas Viejas y todo en Andalucía, lo conocéis eso muy bien, ¿no? Pero con esa excepción de ese periodo republicano, el proyecto de la jefatura del Estado, el proyecto de Estado que se ha construido, siempre ha sido subsidiario de un proyecto cuya representación política siempre ha sido la monarquía, pero es un proyecto de las oligarquías, proyecto de las grandes oligarquías, y eso explicarlo en cualquier sitio es fácil, pero en Andalucía es mucho más fácil. En Andalucía, donde todavía hoy la propiedad de la tierra en muchísimos lugares sigue siendo plenamente oligárquica, y ahora permitidme que reconozca mi cierta ignorancia de la estructura de la posesión de la tierra en estas comarcas cordobesas, ¿no? Pero intuyo que para algún que otro todavía latifundio queda por aquí, pero es que uno se va para la provincia de Cádiz o la provincia de Sevilla o para la de Badajoz, ¿no? Y uno se queda impresionado todavía de lo que ve. Y no solo la duquesa de Alba, la que está en línea, en conexión directa con hace más de 500 años, ¿no? Son muchos más. Esa estructura de dominación sobre el pueblo siempre ha tenido un factor político fundamental en la jefatura del Estado, que son las monarquías. Las dos monarquías que han habido, desde hace 300 años, los Borbones, desde 1707 aproximadamente, ¿no? Creo que cuando llegó aquí el Felipe V, hizo, que hablaremos también de todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, si hablamos de proyecto republicano del PCP para España, tenemos que hablar de España. Y si queremos hablar de España, tenemos que decir qué España queremos. ¿Nos vale esta que os identifico con esas oligarquías que aquí es tan fácil de explicar? Pero yo soy alicantino, del País Valenciano donde vengo, también es exactamente igual de fácil de explicarlo, con las mismas 4 familias de siempre que dominan las ciudades, cada una de ellas con el mismo mangoneo de siempre, ¿vale? Entonces tenemos que hablar de eso para dotarlo de contenido, para no hablar en abstracto, y además con una referencia histórica concreta, como la que os decía, que es el intento soberano, legítimo, mayoritario, democrático de la clase obrera y del pueblo en el año 36, en febrero del 36, construyendo un proyecto popular tras la victoria del Frente Popular, y cómo eso fue reprimido. Cómo fue reprimido, y lo que explicaba el compañero, con la violencia que fue reprimido. Violencia que decía que sirvió de ejemplo a las tiranías que se dieron en América Latina, en Asia, en África, pero a la que ninguna le llegó a hacerle sombra. El nivel de violencia, salvo, digamos, la situación que se vivió en Camboya, ¿no? Salvo esa situación, ninguna le hace sombra a los niveles de represión que vivió este pueblo. Hoy en día, pese a todas las fosas que se han ido desenterrando, etcétera, etcétera, en este país todavía hay más de 120.000 personas enterradas en las cunetas. Más de 120.000. En Argentina se habla de 30.000. En este país, todavía 120.000, en un país, en la España del año 36, que tenía 20 millones de habitantes. Estamos hablando de un país de casi 50 millones de habitantes. España, tras Camboya, es el país del mundo con el mayor número de desaparecidos. Entonces podemos hablar de memoria histórica, no me toca a mí hablar de eso, pero para hablar de la vergonzante ley de memoria histórica que gestionó el gobierno de Rodríguez Zapatero, a la que nosotros siempre nos opusimos porque no llegaba era más que lo que había, claro, no había nada, pero vergonzante en cuanto a la equiparación, por ejemplo, de responsabilidades, ¿no? O sea, que también matamos nosotros, claro que matamos, ¿no? Pero legítimamente y en defensa. Pero bueno, de ese tema después hablaremos un poco, ¿no? Entonces, pero vamos a hablar de España, vamos a hablar de esa España, porque para hablar del proyecto republicano del PCP, nosotros queremos hablar de qué España queremos construir y qué es la actual España. ¿Somos españoles? Yo creo que sí, Partido Comunista de los Pueblos de España. Siendo muy valenciano,
Yo también me considero español, pero yo quiero ser español, queremos ser españoles ¿de qué España? Vamos a analizar, o queremos construir nuestro propio proyecto. La España de la Reconquista, esa España que anuló la cultura, que además termina con la expulsión hace ahora 400 y pocos años de toda la población morisca. Eso, por ejemplo, en comarcas como la que yo vengo, en la provincia de Alicante, las costeras, eso supuso la expulsión del 90% de la población. Y eso lo realizaron las mismas oligarquías terratenientes que hoy en día ostentan la propiedad de la tierra, por ejemplo aquí en Andalucía, en muchos lugares. Queremos hablar de la... Nos reivindicamos de la España del genocidio en América Latina, del genocidio absoluto. No manejo ahora los datos de los millones de habitantes que habían en aquel momento, pero se exterminó a más del 90% de la población, a base de enfermedades, pero sobre todo a base de esclavitud y de explotación en las minas. Reivindicamos la de esa España, la de Felipe II, que cogía esa misma riqueza robada con el mayor nivel de violencia y se iba directamente ahí a los banqueros de los Países Bajos para pagar sus guerras, porque España era el gran imperio en el que no se ponía el sol, pero los trabajadores, los campesinos de este país se morían de hambre, mientras llenaban las arcas de los que hoy siguen siendo los principales centros financieros y bancarios mundiales, la línea hanseática, todas esas cuestiones que se financiaban con el oro que los españoles robaban a sangre y fuego, porque no os creáis eso de que los españoles fuimos allí a extender la cultura, no lo creáis, es mentira, eso es subversión, es como lo que decía el compañero, de la verdad que nos imponen del desarrollo de la guerra y de la posterior represión, ¿no? De la España de la Inquisición. La España de la Inquisición, reivindicamos eso. Esa es la España que nosotros decimos que queremos construir. Por eso decíamos que cuando la propuesta política republicana del PCPE va mucho más allá de hablar de una bandera y va mucho más allá de hablar de la jefatura del Estado, ¿no? Nosotros queremos situar que hoy en día lo que se nos ha impuesto es un paradigma, una construcción de España que tiene una línea histórica con todos esos hitos históricos, o sea, una línea de continuidad con todos esos hitos históricos que os he ido situando, que tienen su desarrollo en el siglo XVII, en el siglo XVIII, fundamentado con un mínimo común denominador siempre, que es la miseria, el hambre, la ignorancia y la incultura del pueblo, al que nosotros negamos, y por tanto decimos, cuando nosotros decimos que nuestra bandera es otra, cuando los republicanos y las republicanas del 36 decían que su bandera era otra, lo que estaban diciendo es que lo que querían era construir un país diferente, un país para el conjunto del pueblo, para todos aquellos que llevaban siglos padeciendo hambre, siglos padeciendo incultura, siglos padeciendo la necesidad del exilio. Y ahora después vamos a hablar de la actualidad, ¿no? Por tanto, nosotros tenemos que ir a romper con ese paradigma que hoy en día es incuestionable, pero que nosotros decimos que no es, claro que es cuestionable, no solamente es cuestionable, sino que es absolutamente denunciable. En cuanto a sus estructuras de Estado, y hablo de monarquía, y en cuanto también a sus paradigmas culturales. Eso que se nos impone como no, es que esto es así. ¿Así? ¿Por qué? Así porque les interesa a ustedes. El tema, no sé, yo sé que eso a lo mejor es lo que voy a decir aquí en Andalucía, con la tradición cultural en ese sentido que existe, el tema de las procesiones. Yo no voy a entrar en ese trapo, porque ni lo manejo ni eso. Pero a ver, el hecho de la vinculación del proyecto de España, o la presencia, ¿no? Pero sí que me entro en el trapo. ¿Por qué tienen que las procesiones abrirse con el himno español? ¿Por qué? Eso es herencia pura y dura del nacionalcatolicismo fascista. ¿Por qué tienen que estar a la autoridad en esos actos? La autoridad que sea católica,
parece muy legítimo que esté él, pero este no es un país, no, afirmo, no lo es. Este no es un país laico. Este no es un país laico, este es un país donde se impone una religión mayoritaria, donde existe el delito de la incitación al odio religioso. ¿No? Dice el compañero, vamos a dar la vuelta en algunos casos, ¿no? No, a lo mejor el odio, o sea, la incitación al odio no la están trasladando a los que no creemos en otras vidas, ¿no? Bueno, pero entonces ese es el paradigma que queremos construir, ¿no? Y clases, además, que sustentan su mentira, y ahí es donde quiero hilvanar para acabar hablando después de la Constitución. Hilvanan su mentira sobre la legitimidad de su inserción y en este momento en las estructuras más avanzadas y desarrolladas del capitalismo mundial. Claro, dice, a ver, me está usted acusando de venir de la Santa Inquisición, del genocidio de América, de la incultura de este pueblo, y yo estoy legitimado en la Unión Europea, en la OTAN, en España existe el euro. Yo, claro, porque son las mismas estructuras reaccionarias, son las mismas donde con un plus de salvajismo, ¿no? como que se desarrolló en el 36, están ustedes insertados. Pero porque además empata perfectamente su represión con su pertenencia a la OTAN y con los bombardeos que acaban de hacer esta noche, lanzando más de 100 misiles sobre un pueblo inocente, la OTAN, ¿no? La OTAN, con barcos, no manejo porque llevo viajando por ahí este día, ¿no? Pero creo que el crucero desde el que se han lanzado salió de Rota, ¿eh? O sea, la implicación que tiene en ese sentido el Estado español y en concreto Andalucía, como en vez de ser una tierra de paz, una tierra de libertad, la han convertido en un territorio de guerra, ¿no? Esa es su única legitimidad, es decir, en este momento no tiene ninguna legitimidad respecto al pueblo, salvo el de la construcción y la imposición de unos paradigmas, de unas referencialidades culturales, ideológicas, etcétera, propias de esa máxima marxista, ¿no? De la ideología dominante es la de la clase dominante, claro, nos dominan, nos imponen su ideología, pero nos han impuesto su ideología en todos los niveles, a todos los niveles, incluso negándonos la posibilidad de tener un proyecto de país en el que nos podamos ver ligeramente insertados la mayoría de los españoles y de las españolas. Cosa que, por ejemplo, la burguesía alemana, italiana, francesa, sí que tuvo la capacidad de construir esos proyectos nacionales, portuguesa, griega, pero aquí no. Aquí en España, ¿por qué? Porque, claro, yo me pregunto a veces, ¿no? Un comunista portugués saca con toda su orgullo la bandera de su país, un comunista griego y un comunista francés. Pero claro, un comunista español que va a sacar esa bandera, lo único que han hecho es quitarle a Aguilucho. Bueno, de hecho ahora institucionalizado, antes se diferenciaba a los fascistas de los otros un poco por el uso del aguilucho, ahora ya no. Va a haber movilizaciones de la falange y de los nazis sacando la bandera con el escudo constitucional. O sea, que en ese sentido, entonces, ¿por qué ocurre eso en España, no? Yo creo que ahí yo creo que es un elemento, inicial que os quería situar, porque aquí todo eso se ha hecho además sin la más mínima autocrítica, Son 82 años, ¿no? 82 años exactamente ahora, se cumplen este año, del golpe del 18 de julio, de una guerra que supuso a este país de 20 millones de habitantes entonces, los datos que se manejan como mínimo de 500.000 personas, entre muertos durante la guerra y muertos en la represión. Eso como mínimo. Pero echémosle después los miles y miles y decenas y cientos de miles de exiliados, de muertos de hambre en los campos de concentración. Datos espeluznantes. Porque la represión... Yo, por ejemplo, yo vivo en la ciudad que tiene el orgullo de ser la última ciudad que cayó ante el fascismo, en Alicante, donde no se atrevieron jamás a entrar los fascistas, llegaron a los italianos.
donde allí no se dieron procesos como los que se dieron aquí, de matanzas generalizadas de la población, porque allí la gente le dio tiempo a huir, ¿no? Pero donde ahí se montaron campos de concentración como el de los Almendros, en San Isidro de la Albatera, ¿no? Están hablando de decenas de miles de personas. Campo de los Almendros, donde Masao lo describe, ¿no? Donde los almendros murieron todos porque se comían las cortezas de los almendros. Eso no hay comparación histórica con la violencia que se ejerció, con la violencia que a continuación se legitimó, por eso que se llama la transición democrática, que sí que fue una transición, fue la transición de un franquismo deslegitimado internacionalmente a un nuevo franquismo, en línea directa, donde cambia la jefatura del Estado porque se muere y la coge su delfín, el Juan Carlos, que era el príncipe de España. Aquí, salvo los más jóvenes que no os acordaréis de ver esas imágenes, pero aquí el resto no lo acordamos todos de ver las imágenes del entonces príncipe de España. Y esa es la ley, y entonces, ¿y dónde está en ese sentido la revisión histórica? Pero no solo para hacer justicia, verdad y reparación, sino para situar un nuevo proyecto para este país que no esté basado en esas mismas bases históricas de explotación, de violencia y de terror sobre los pueblos. Se ha hablado de América Latina, la participación de España en el tráfico de esclavos, que parecen negros de África para allá, que parece que es mentira. A ver, a la población canaria hasta el siglo XVI la enviaban de esclava, a la población canaria, ¿vale? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que hacer una profunda revisión histórica, ¿no? Claro, yo os estaba hablando antes, ¿no? Todos estos elementos que os he situado. Algún elemento más que os sitúo, por ejemplo, como persona que viene de... digamos, empieza y permite entender determinados procesos, ¿no? Actuales. Felipe V instaura el decreto de Nueva Planta. El decreto de Nueva Planta, lo ha dicho el compañero, en el siglo XVIII todavía se decía en este país las Españas, las dos coronas que había, la de Castilla y la de Aragón. El decreto de Nueva Planta supone, por ejemplo, el que ya no se puede hablar en la lengua catalana, la lengua valenciana, ¿no? Y en la guerra de sucesión, donde no es una guerra entre dos reinos, porque había de un bando y de otro en los dos, o sea que eso de que plantean los independentistas catalanes de una guerra entre dos coronas, eso es mentira, os lo puedo asegurar. Pero sí que hubo una represión muy grande de lo que eran las tropas borbónicas, en línea genética con los actuales, los borbones. Donde ciudades, por ejemplo, donde en Játiva, ciudad de Xàtiva, fue quemada, fue cercada y quemada. En el ayuntamiento de Xàtiva, incluso con alcaldes del PP, hoy en día está la imagen de Felipe V boca abajo. Lo tienen boca abajo, es un símbolo de resistencia, ¿no? Porque mataron a toda la población. Mataron a toda la población. Entonces, claro, de esa historia nos reivindicamos. Entonces, ¿esa historia creéis que la vamos a cambiar solo sustituyendo el color de una franja de la bandera por otra, o cambiando en un momento de crisis profunda del capitalismo, donde se vieran agobiados por un proceso de movilización ante la crisis económica y dijeran, bueno, pues mira, sustituimos al rey por un jefe de Estado y una república con la bicolor, Eso no es descartable. En un momento de crisis estos utilizan de moneda de cambio pero les vale mucho el rey, Lo utilizan cuando quieren y lo sacan cuando lo necesitan, ¿no? Entonces, ¿qué proyecto nosotros queremos? Pues un proyecto que rompe absolutamente con eso, ¿no? Un proyecto donde, si estamos diciendo que monarquía está ligada directamente a la dominación de esa oligarquía, de esas clases dominantes que nos someten a la incultura, que nos someten a situaciones de pobreza en este país secularmente, nosotros queremos una
un poder, evidentemente representado por un presidente de la República, una república donde la clase obrera y los sectores populares construyan un nuevo paradigma de España, de esa España republicana. ¿En qué se va a sustentar? En la reivindicación de la Inquisición y de todos esos elementos nefastos y negros que os he situado en la historia de este país, o en la gran historia que ha construido, a pesar de todo, en sus resistencias, el pueblo de este país, durante más de 5 siglos. Este pueblo ha sido capaz de construir una cultura que nos están destrozando hoy, que llevan intentándonos destrozar, que hoy además con toda la globalización, neoliberalismo, etcétera, etcétera, se ve todavía mucho más amenazada, pero ha sido capaz de construir una cultura de resistencia. Cultura de resistencia que en los últimos siglo y medio se fundamenta sobre todo en la gran historia de resistencia de la clase obrera y del campesinado y de los jornaleros de este país, que tiene ese paradigma fundamental durante el periodo de la República, pero que vosotros y vosotras como personas de izquierda y comprometidas de Aguilar conocéis perfectamente en lo que ha supuesto supuso la lucha de los jornaleros en Andalucía, y bueno, y en cierta medida hoy todavía sigue estando, ¿no? Una España además basada en una España de convivencia, de respeto en la pluralidad y la diversidad de España. A ver, yo ahora no he entrado al tema a fondo, ahora hay una crisis institucional muy grande. Hay el 25% del Producto Interior Bruto de este país que la burguesía que la gestiona ha dicho que ellas quieren tener su propio negocio en Europa. Estoy hablando de Cataluña. Y aquí no hay una capacidad de dar una respuesta política a ese tema. Lo único que se aplica es el 155. Claro, cargarse la Generalitat Catalana. La Generalitat Catalana no es un invento de los años 70. La Generalitat Catalana es una institución de cientos de años. ¿Vale? Legítima, absolutamente legítima. Entonces, creemos que hay posibilidades de convivir en este país que forma España, los diversos países, las diversas naciones, las diversas culturas en las que existen, o solo hay una forma de referenciarse y de ser español. Cuando dicen, es que la actitud de determinada gente son una fábrica de independentistas, pues es cierto, es cierto. No sé si, para bajar un poco el nivel, el otro día un vídeo de una señora que salía horrorizada de la Catedral de Palma de Mallorca, diciendo que el cura hablaba en catalán. Pues esto no es España, decía la mujer. No, señora, primero, usted es una ignorante, pues no sabe que en Mallorca se habla catalán, ¿no? Pero además, y aunque el rico lo sepa, pues que no pasa nada, señora. Pero, o sea, sálgase si no lo entiende, pero no diga que me están insultando. O sea, que la gente habla otro idioma porque es el idioma que le enseña a su madre y su padre. Y a su padre y a su madre se lo enseñaron su abuelo. No hablan otro idioma por molestar. Es porque este país es plural. Pero es que en Suiza hablan 4 idiomas. Y es una confederación helvética. ¿Y pasa algo? ¿Alguien tiene dudas sobre la unidad indisoluble de Suiza? Nadie. Pero porque han sabido compaginar perfectamente lo que es la unidad de la pluralidad de culturas, de existencias, en un ente que va a ser lo mismo los gallegos, una estructura de minifundio que la provincia de Badajoz, o va a ser lo mismo el País Bajo, un altísimo nivel de industrialización que la provincia de Jaén. Pues claro que no. Entonces esa diversidad hay que unirla sobre el respeto que jamás ha sido capaz la oligarquía de este país, representada por la monarquía borbónica, de generarlo. Jamás. Y este país tiene un serio problema, pero un serio problema. Además, mira, cuando empezaron esa campaña contra los productos catalanes, salió el presidente de la Generalitat Valenciana, el Ximo Puig, y el hombre, un hombre del PSOE, yo tengo evidentemente mis absolutas discrepancias con él, pero dijo una cosa muy sensata, dijo, señores, lleven ustedes cuidado con lo de la campaña esa, porque indudablemente estos señores nos venden mucho a nosotros, pero nosotros les vendemos más. Y el porcentaje de lo que suponen sus ventas, nosotros, los valencianos, eso era no sé qué. Pero para nosotros es nuestro principal mercado. ¿Verdad? No enfade usted a nuestro principal cliente, ¿no?
Esos temas hay que gestionarlos, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Para ir también ya acabando. Indudablemente, república. Claro, la propuesta republicana del partido se sustenta en la propuesta de república. Pero es que somos republicanos. Es que no aceptamos la monarquía. Porque, vamos, si miramos la historia inmediata de este país, aquí, a los besamanos ha ido, evidentemente, toda la dirección del PSOE, y por postureo, en los últimos años, la del PC, Izquierda Unida, Podemos, etcétera, etcétera, a lo mejor no van, pero en los momentos cruciales han estado ahí, porque son estructuras de Estado. Y cuando hablan de Estado, se habla en este país de una cabeza, de una jefatura, que es el Juan Carlos en su momento, y ahora su hijo, democráticamente es su hijo. Y hablamos de socialismo, claro que hablamos de socialismo, porque si este Estado es el de ellos, el de las oligarquías, el de las clases dominantes, nosotros queremos construir el otro, el del pueblo, el de la clase obrera, el de los sectores dominados, de la gente que trabaja, no de la gente que no trabaja, parasitaria. Esos los marqueses, los de las revistas del corazón, toda esa gente que no salen ahí con sus títulos nobiliarios. Entonces, había un camarada que se propuso, y lo publicaremos, ¿no?, que iba a hacer un trabajo concreto sobre lo que supone hoy en día, todavía en el siglo XXI, en la propiedad económica de este país, industrial, financiera, terrateniente, los títulos nobiliarios. Lo que supone todavía en este país mantener los privilegios de los títulos nobiliarios. Que eso de ser marqués no es que solamente es ponerte el escudo heráldico, no, es que tiene ventajas de todo tipo, fiscales, etcétera, etcétera. Por eso los francos están tan confiados ahora con que quieren a ver quién se queda con el ducado, no sé qué, de los francos. No existe un marquesado, un ducado, un conde, no sé qué, de Franco, ¿vale?, concedido por el rey Juan Emérito, por el Juan Carlos I. Entonces, si existe esa España tan denunciable, nosotros queremos construir la nuestra, ¿vale? Y eso hoy en día, en el desarrollo de la historia, se construye con el poder obrero y con el poder popular. Y después, autodeterminación en el sentido de una propuesta unitaria para el conjunto de los pueblos de España, pero basada en una unión libre de pueblos soberanos. Una unión libre de pueblos soberanos. Así se conseguirá que España se mantenga unida mucho tiempo. Pero si España, dice, algunas veces lo oye gente que dice, ¿pero qué me ofrece a mí España para ser español? Y le dices, pues te podría hablar de muchas otras cosas. Además te contestaría, ¿qué te está ofreciendo la burguesía de tu país para convertirte en independiente? ¿En seguir siendo un país de la Unión Europea, un país de la OTAN, como defienden? Pues tampoco, o sea, para eso. Pero construyamos un país agradable para vivir todos juntos, en libertad y desde nuestra soberanía. Y eso hoy en día tiene, y voy acabando, tiene un reto inmediato donde vamos a vivir un momento, yo creo, crucial, donde además dependerá de la capacidad que tengamos de dar respuesta a esto, el que se nos instale otras décadas de mentira. Y es que este año, casualmente, se cumple el 40 aniversario de la Constitución. Y nos lo van a vender con unos fastos propios de los que aquí los más veteranos conocisteis, de los 25 años de paz del franquismo. ¿Os acordáis lo que fueron los 25 años de paz del franquismo? Por ahora van a ser los 40 años de la Constitución. Programas de televisión especiales, programas culturales, programas educativos impuestos en las escuelas. Entonces nos van a decir que esto ha sido 40 años de maravillas. Nosotros decimos que esto ha sido 40 años de continuidad de la institucionalidad golpista que se implantó en el 36. Y que además es 40 años que siguen de dominación y que 40 años de ¿qué? 40 años de más de 4 millones de parados. 40 años que además se basan primero en la traición a toda la lucha que desarrolló este pueblo y esta clase, ¿no?, durante los últimos años del franquismo y en los primeros años tras la muerte del franquismo,
conquistando convenios, conquistándoles derechos, a base de la lucha. Pero rápidamente llegaron los pactos de la Moncloa, llegó la Constitución y ya se baja el nivel de compromiso y el nivel de lucha. Porque ya nos iba a venir todo desde la institucionalidad democrática. Y entonces, ahora vamos a hacer el repaso. 40 años con más de 120.000 muertos todavía en las cunetas. 40 años con calles dedicadas a la división azul en este país. Y yo podría decir lo que... 40 años donde, por ejemplo, el ayuntamiento de mi ciudad se plantea cambiar la calle en la que yo vivo, el nombre de un fascista que murió en la batalla de Teruel, y una jueza, igual de fascista que murió en la batalla de Teruel, le tumba el decreto. Y durante 2 meses yo viví en la calle Clara Zetkin, pero ahora ya no se llama Clara Zetkin, vuelve a llamarse calle Jaime Niñoles, un fascista. 40 años donde, si hablamos de memoria histórica, os podemos contar la batalla que ha tenido que librarse en un pueblo como Callosa de Segura, en la Vega Baja del Segura, en el sur de la provincia de Alicante, para poder quitar la cruz que homenajeaba a unos fascistas que fueron a liberar a José Antonio Primo de Rivera. Bueno, una batalla imposible, una batalla durísima, ¿no? Donde ahí, bueno, porque ha habido un compromiso, hay que reconocer, del alcalde, hombre del PSOE, un hombre comprometido con la ley de la memoria histórica, y después del conjunto de la sociedad de la comarca, y muy en concreto de los y las comunistas de este partido que hemos estado en la primera línea. Hablamos de 40 años de emigración. Aquí, si hablo en Córdoba, vosotros sabéis mucho de emigración, ¿vale? Muchísimo. Pero ¿qué está pasando con la juventud de este país? Con la juventud de este país que está volviendo a tener que emigrar de nuevo. 40 años de juventud, donde lo único que tenemos en este momento claro, creo todos y todas, es que si esto sigue igual, nuestros hijos y nuestros nietos todos van a vivir mucho peor que nosotros. Donde históricamente aquí siempre se había planteado, la cosa está muy dura, pero a base de trabajo, de lucha, de compromiso, pero hombre, siempre se va avanzando un poquitín, ¿no? Yo no pude estudiar, pero mis hijos a lo mejor con todo el esfuerzo del mundo pues han podido terminar una maestría, terminar no sé cuánto. Ahora tenemos claro todo lo contrario. Todo lo contrario. Esos son 40 años de fastos, ahora de fastos otra vez, de lo bien y maravilloso que va este país y lo maravilloso que es el proyecto social que se construye para las mayorías de este país, desde ese poder que representan los Borbones, que no solo son los 17 millones de euros que nos cuestan directos del presupuesto general del Estado, es toda su seguridad, viajes, todo lo que sea, ¿no? Hablando del carácter parasitario de esta gente, ¿no? Es la España de los rescates de los bancos, cientos de miles de millones, y se desahucian a las familias. Y hay gente viviendo en la calle. Yo no sé, en este pueblo en lo concreto si lo hay, no puedo asegurar que en mi ciudad hay cientos de personas viviendo en la calle. Donde se había erradicado el chabolismo, y otra vez vuelve a haber chabolismo en el extrarradio de la ciudad. Donde gente que ya, cansada de vivir en los cajeros automáticos, se va al extrarradio de la ciudad con 4 tablones y se vuelve a construir sus chabolas para vivir. No son excluidos, también merecen toda la atención social. No, son familias, con hijos y con hijas, que están ahí tratando de cubrirse de la inclemencia del tiempo, ¿no? De la España que aplaude el que se hayan lanzado 100 y pico de misiles sobre un pueblo soberano, de la España de la Unión Europea y del euro, de la España que ha comprometido el gasto de más de 30.000 millones de euros en los próximos 10 años en compra de armamentos a los Estados Unidos. Eso es lo que nos costó la visita del presidente de gobierno a Washington. El que entrar le dijo, bueno, ¿y tú? Y bueno, vale, la foto, pero ¿cuánto me cuesta la foto? ¿Tú en cuánto? 30.000 millones de euros. A mí me resulta imposible dimensionar que son 30.000 millones de euros, pero os voy a dar una referencia para que lo dimensionéis. ¿Os acordáis del inútil plan E, aquel que montó Zapatero cuando al inicio de la crisis? Que puso España patas para arriba durante 6 meses. Un gasto inútil, bueno, pero puso la máquina del ladrillo en marcha y ciertamente se generó un empleo y estuvo ahí tratando de camuflar la cosa.
Aquello costó 5.000 millones. O sea, que se podrían montar 6 planes E, o sea, podríamos tener a España patas para arriba, haciendo obras inútiles, y obras útiles, porque este país todavía necesita muchas obras útiles. Pero imaginaros la de hospitales que se podrían construir, que necesita este país, públicos, no privados, escuelas, la de infraestructuras culturales, la de viviendas para los trabajadores y para las trabajadoras, la de riqueza, sin embargo la señora Cospedal, la tan devota señora Cospedal, ha comprometido 30.000 millones de euros de este país en armas, en definitiva, para defendernos de quién, en chatarra, eso es chatarra, porque eso es armamento de segunda mano, estos que nos venden. Entonces, si hablamos de propuesta republicana, en serio, tenemos que hablar de cambiar de rey, de cambiar de bandera, de cambiar de país. Y un país, para los marxistas, se cambia cuando le damos la vuelta a la tortilla a las clases sociales. Y los que hasta ahora hemos sido siempre los dominados, nos convertimos en clase dominante. Y a los dominados, pues ya decidiremos qué hacemos con ellos. Por lo de pronto, que trabajen, ya después veremos, ¿no? Pero nuestro trabajo será construir un país absolutamente diferente, que rompa con su historia, que se vincule única y exclusivamente a la heroica historia de lucha y resistencia de su clase, de su pueblo, de su campesinado, y que además haga un proyecto agradable de convivencia, de la pluralidad de culturas que vivimos en este pueblo. Y en esa dificilísima tarea estamos, pero convencidos de que tiene un desarrollo, una propuesta, y de que hay campo. Hoy son cientos las manifestaciones republicanas que están habiendo en España. Son miles los actos que se están dando como esto, ¿no? Y la juventud se tiene que levantar. La juventud no solo se tiene que levantar contra la indignidad de los másters de esta gentuza, ¿no? Esto que ya aquí tiene máster todo el mundo, pero todos son falsos, son ladrones e ignorantes. Pero se tiene que levantar contra esos másters, ¿no? Pero se os tenéis que levantar por un futuro diferente, por un futuro que no os obligue a emigrar, a ser explotados, como mi abuelo en Alemania. No, tenemos que luchar para defender aquí nuestra dignidad como clase, individual y colectivamente. Y en eso se sustancia nuestra propuesta republicana. Muchas gracias. Gracias a ti, Bruno, por tan buena ponencia y por darnos luz sobre nuestro proyecto, ¿no? A partir de ahora, como bien dije antes, se abre un turno de palabras, tanto para un ponente como para otro, y vosotros tenéis la palabra si queréis preguntar algo, o tenéis alguna duda o alguna incógnita. Yo creo que han sido tan clarificantes que a todo el mundo lo ha quedado suficientemente claro, ¿no? ¿Tú mismo lo estás diciendo? Valga la redundancia, ¿verdad? Bueno, pues nada, si todo ha quedado tan sencillamente claro, pues a mí lo único que me queda es daros las gracias por vuestra asistencia y recordaros que hoy, como bien dije al principio del acto, es la primera jornada dentro de lo que son las jornadas republicanas 2018 que hemos organizado, y mañana, una vez más, estaremos a las 10:30 de la mañana en el cementerio de Aguilar para dar homenaje un año más a las personas que allí fueron, como bien ha dicho tanto Julio como Manolo, que allí fueron asesinados en aquellos tristes días de 1936, y que nosotros una vez más vamos a hacerle una ofrenda floral y un recital poético en homenaje a ellos. Muchas gracias por venir y buenas tardes. Y viva la República. ¡Viva la República! Sí, compañeros y compañeras, buenos días y bienvenidos al acto de la segunda jornada republicana de este mes de abril del 2018. Para nosotros es una satisfacción, una vez más, venir aquí a este cementerio de Aguilar a rendir homenaje a todas las personas represaliadas en aquellos tristes días de 1936 por luchar por la libertad, por luchar por un futuro mejor para ellos y las generaciones venideras. Todo aquello acabó tristemente en una ola de represión y violencia que cortó
las ansias y los vientos de libertad que aquel pueblo trabajador de la España del 36 tenía. Para nosotros, vuelvo a repetir, es un orgullo venir aquí cada año a rendir homenaje a todas aquellas personas que lucharon por la libertad. Este año, como venimos haciendo todos los años, vamos a volver a hacer un recital poético que nos hemos preparado los compañeros para que no se pierda el hilo de la memoria. Cuando queráis, compañeros, vamos a comenzar con la lectura poética y después, como venimos haciendo, esta es la 6ª edición ya, haremos una ofrenda floral aquí, en el monumento a nuestros paisanos que cayeron en aquellos tristes días. Muchas gracias por venir. Para vosotros, mi saludo, para vosotros, para los que conocí, para los que no conozco, para los muertos que veo en cuanto cierro los ojos, para los que están muriéndose poco a poco, para los recién nacidos, para los míos, para los otros, con mi sangre, con mi voz, con mi pecho y con mis hombros, ruinas que se rehacen cada vez que me incorporo. Mi saludo de Año Nuevo para vosotros, para vosotros. Era un 14 de abril. La primavera empezaba a sonreír. El invierno se alejaba sin reñir. España cantaba a son. Era un 14 de abril. Se oía latir al miedo, al unánime latir, de corazones de España y su corazón, Madrid. El pueblo indefenso y mudo, frente a la Guardia Civil. Ahí en el silencio cosas peligrosas es decir. Creo que nadie respira ese 14 de abril. No hubo sangre, no hubo tiro, no hubo rencores aquí. Todas las puertas abiertas para entrar, para salir, para acomodarse bien, para huir. La primavera empezaba a sonreír y el invierno se alejaba sin reñir. Qué bien se sentía España aquel 14 de abril. Primero, los ambiciosos buscando de qué vivir. Los demagogos después con odio jabalí. En fila, los renegados y el cruel traidor ruin vendía toda mi España hasta el 14 de abril. Ahí, nuestras voces dispersas alejadas de redil. Ahí, cuántas conciencias muertas con España por vivir. ¿Volveré a sentir algún día lo que aquel día sentí? ¿O he de morirme esperando otro 14 de abril? Bueno, yo voy a leer uno de Miguel Hernández. Los vientos del pueblo me llaman. Los vientos del pueblo me arrastran. Me esparcen el corazón y me levantan la garganta. Los bueyes doblan la frente, impotentemente mansan. Adelante de los castigos, los leones la levantan y al mismo tiempo castigan con su clamoroso zarpa. No soy de un pueblo de bueyes, ni soy de un pueblo que embarga. Yacimientos de leones, desfiladeros de águilas y cordilleras de toros con el orgullo en el asta. Nunca medraron los bueyes en los páramos de España. ¿Quién habló de echar un yugo sobre el cuello de esta raza? ¿Quién ha puesto el huracán? Jamás ni yugos ni trabas, ni quien el rayo detuvo posiciones en la jaula. Asturianos de braveza, vascos de piedra blindada, valencianos de alegría, castellanos de alma, labrados como la tierra y airosos como las alas, andaluces de relámpagos, nacidos entre guitarras y forjados en los yunques torrenciales de las lágrimas, extremeños de centeno, gallegos de lluvia y calma, catalanes de firmeza, aragoneses de casta, murcianos de dinamita, frutalmente propagada, leoneses, navarros, dueños del hambre, del sudor y el hacha, reyes de la minería, señores de la labranza, hombres que entre ellos las raíces, como raíces gallardas, vais de la vida a la muerte, vais de la nada a la nada, yugos que os quieren poner,
Gentes de la amada hierba, yugos que habéis de dejar rotos sobre sus espaldas. Crepúsculo de los bueyes, están despuntando el alba. Los bueyes mueren vestidos de humildad y olor de cuadra. Las águilas, los leones y los toros de arrogancia, y detrás de ellos el cielo ni se enturbia ni se acaba. La agonía de los bueyes tiene pequeña la cara, y del animal varón toda creación agranda. Si me muero, que me muera, con la cabeza muy alta, muerto y 20 veces muerto, la boca contra la grama, tendré apretados los dientes y decidida la barba. Cantando espero a la muerte, que hay ruiseñores que cantan, encima de los fusiles y en medio de las batallas. Bien, este poema también es de Miguel Hernández, de su libro Poemas sociales de guerra y muerte, y se titula Profecía sobre el campesino. Tú no eres tú, mi hermano y campesino. Tú eres nadie y tu ira facultada de manejables arcos acerados. A tu manera falsa sosegada, a tu amor y destino, veterana asistencia de los prados. Cornalón por la hoz, áspero sobre la juventud y el vino. Apacientas designios desiguales, dices a Dios que obre la creación del campo solo y mondo. Tú que has sacado a Dios de los trigales, candeal y redondo. Pides la expropiación de la sonrisa y la emancipación de la corriente, lo imposible del río. Dejas manca en los árboles la brisa, el ave sin reposo ni morada, con el hacha y el brío. Escaso en todo y abundante en nada, el florido lugar de regadío se torna en un secano. Aras del amarillo nacimiento, se queda la simiente, sin el cuidado atento de tu nocturna y descuidada mano. El sexo macho y fuerte de la reja, el surco femenino en desaceso, para abrir cauces a la muerte deja. Espera algún meneo, el suelo ya del fruto exceptuado. Al prado no pastura ya la oveja, pasto puro es la oveja ahora del prado. Desolación, desolación, la hoguera, qué riquezas altera, qué lucientes estragos, qué admirables catástrofes atiza, ardiente inquietud de ciervos vagos. Se cosecha cenizas parvas de llamaradas, en la sagrada forma de la era, están las viñas ruines y las espigas desorganizadas. Caín, Caín, Caín de los Caínes. Inficionado de ambición, malgastas fraternales carmines. Buscas el bienestar con malestares. Bate la tierra, hermosuras vastas de los verdes lugares. Abocados, tu azada temerosa. Tu puño los viñedos ya no ordeña, y el visco de su leche se derrama. Amargo te es el vientre de tu esposa como el abril en flor de la retama. Tu voz, de valle en valle y peña en peña, de tu cólera espejo contrahecho, incita a tus iguales a verdugos para sacar de todo. ¿Qué provecho? Más trabajos, más bueyes y más yugos. Recién nacer precisas, recién nacer en estas malas brisas que corren por el viento, dando lo puro y lo mejor por nulo. Volver al apasionamiento de los rulos, sentir a las espaldas el pellejo, el latir de las vides, el reflejo de la vida del vino y la palpitación de los tractores. ¡Ay, ama campesino! Adámate de amor por tus labores, el encanto del campo está seguro. Para ti, en ti, por ti, de ti lo espero. Y Dios dirá, está siempre callado. Este poema es de Pedro García, escrito a una militante de las milicias populares que cayó abatida en el frente de Guadix-Granada, llamada Lina Oreja. Ni un terror en sus ojos, ni un temblor en su cuerpo. Ante la muerte, tranquila.
tranquila y seria ante el misterio. Bala tras bala volcó su pistola sobre el fascismo siniestro. Solo una bala dejó en la pistola, para su pecho. Ay, linda Odena, tan tierna, tan niña y ya compañera del pueblo. Porque eres espiga en el campo, porque eres suspiro en el viento, porque eres espuma en el mar y rayo de luz en el cielo. Ay, linda Odena, se quejan y lloran la tierra, el agua, el aire y el fuego. Lina Odena, tan tierna, tan niña y ya compañera del pueblo. Bueno, este otro poema de Miguel Hernández, Sentado sobre los muertos. Sentado sobre los muertos que se han callado en 2 meses, ve esos zapatos vacíos y empuño rabiosamente la mano del corazón y el alma que lo sostiene. Que mi voz suba a los montes y baje a la tierra y truene. Eso pide mi garganta desde ahora y desde siempre. Acércate a mi clamor, pueblo de mi misma leche, árbol que en tus raíces encarcelado me tienes. Que aquí estoy yo para amarte y estoy para defenderte, con la sangre, con la boca, como 2 fusiles fieles. Si yo salí de la tierra, si yo he nacido de un vientre desdichado y con pobreza, si no fuera para serme ruiseñor de las desdichas, eco de la mala suerte. Cuando espero la muerte, que hay ruiseñores que cantan, de las batallas. Ayer amaneció el pueblo, desnudo y sin qué comer, y el día que hoy amanece, justamente aborrascado y sangriento justamente. En su mano los fusiles, leones quieren volverse, para acabar con las fieras, que lo han sido tantas veces. Aunque le falten las armas, pueblo de 100.000 poderes, no desfallezcan tus huesos, castiga a quienes te malhieren, mientras que te queden puños, uñas, saliva, y te queden corazón, entrañas, tripas, cosas de varón y dientes. Bravo como el viento bravo, leve como el aire leve, asesina al que asesina, aborrece al que aborrece, la paz de tu corazón y el vientre de tus mujeres. No te hinchan por la espalda, vive cara a cara, muere con el pecho ante las balas, ancho como las paredes. Cuando tu voz de luto, pueblo de mí, por tus héroes, tus ansias como las mías, tus desventuras que tienen del mismo metal el llanto, las penas del mismo temple, y de la misma madera tu pensamiento y mi frente, tu corazón y mi sangre, tu dolor y mis laureles. A temuro de la nada, esta vida me parece. Aquí estoy para vivir, mientras el alma me suene. Aquí estoy para morir, cuando la hora me llegue. En los veneros del pueblo, desde ahora y desde siempre, varios tragos es la vida, un solo trago es la muerte. Bien, este poema que vamos a recitar ahora también es del mismo libro, Poemas Sociales de Guerra y Muerte, y Miguel se lo dedica a su compañero de la generación del 27, Raúl González Tuñón, y dice así: Raúl, si el cielo azul se constelara sobre sus 5 cielos de Raúles, a la revolución sus 5 azules como 5 banderas entregar. Hombres como tú eres pido para amontonar la muerte de gandules, cuando tú como el rayo gesticules y como el rayo al rayo des la cara. Enarbolado estás como el martillo, enarbolado truenas y protestas, enarbolado te alzas a diario,
y a los obreros de metal sencillo invitas a estampar en turbias testas relámpagos de fuego sangriento. Este otro poema se llama Contra un poder tan tirano. Contra un poder tan tirano que solo el daño apetece, el hombre que es hombre crece por el arma y por la mano. Merece un nombre villano quien por cobarde temor de un dolor mucho mayor que el que al presente le apena, se conforma en su condena y se duerme en su dolor. La boca siempre anda escasa de pan en este lugar, y no se puede pasar más hambre del que se pasa. Ronda el hambre nuestra casa más de 2 y 3 eneros. Si faltan los aguaceros y el buen tiempo para el trigo, y hambrientos miráis conmigo pasar los meses enteros. Soy ante el hambre prudente y mudamente sufrido, cuando el hambre me ha venido de un natural accidente. Mas no aguanto mudamente el hambre si me lo dan un corazón y un afán de avaricia ciega llenos. Para no morir, ¿qué menos se puede tener que pan? Bien, a continuación, nuestra compañera y amiga Mari Carmen ha hecho un poema de su propio puño y letra que ahora nos va a recitar para concluir este recital poético. Hola. Hola a todos. Voy a leer un poema de mi puño y letra. Va dedicado sobre todo a las mujeres que fueron víctimas directas e indirectas de esta barbarie, que fueron fusiladas, maltratadas, rapadas y obligadas a tomar de resino. Y también a las mujeres que fueron abuelas y madres y que son ahora nietas o bisnietas de represaliados. Y el poema se titula Quisieron. Quisieron enterrarnos, sin saber que éramos semillas. Quisieron tirotearnos, sin saber que nuestros huesos hablarían y dirían la verdad, nuestra verdad. Quisieron que fuésemos huérfanos, viudas y desgraciadas. Lo que no sabían es que sin ir al frente lucharíamos como las que más. Quisieron que fuésemos la grande olvidada, pero pasaríamos a la historia siendo rosas. Que nadie olvide que las rosas siempre tienen espinas. Que nadie olvide que pasamos hambre. Que nadie olvide que nos alimentamos del recuerdo. Que nadie olvide que somos las nietas de esas rojas rosas a las que por mucho que se empeñaron, jamás nadie les robó ni les podrá robar la más pura de las fragancias. Bueno, gracias a todos los que habéis recitado estos poemas tan bonitos de los poetas de aquella generación. Nosotros ahora vamos a concluir el acto con una ofrenda floral, como bien dije antes, al monumento que en este cementerio hay a los represaliados en Aguilar de la Frontera. Y quisiera despedir el acto haciendo mucho hincapié en que primero en agradeceros vuestra asistencia por estar un año más aquí con nosotros, y segundo con la convicción que tenemos desde Unidad Popular de Aguilar, desde UPOA, de seguir conmemorando esta jornada, de seguir viniendo aquí a este cementerio a rendir homenaje a aquellos antepasados que, aunque murieron represaliados, siempre serán para nosotros llama y luz que nos guía el camino. Muchas gracias.
compañeros y compañeras, con esta ofrenda floral damos por concluido el acto, sin antes agradeceros a todos vuestra asistencia y vuestra colaboración para que el hilo de la memoria nunca se pierda. Muchas gracias.